Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 2 y versículo 12, donde dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Comienza diciendo este versículo en aquel tiempo, en una clara referencia al espacio temporal en que vivían los que ahora eran cristianos antes de la salvación. Esa situación se define como que estabais sin Cristo. La construcción gramatical con el texto griego utiliza preposición propia que tiene el sentido de separados o alejados de o simplemente sin. Pero ahora bien, ¿en qué sentido puede existir un contraste entre los gentiles y los judíos en el tiempo pasado en relación con Cristo? En cierta medida, Israel tenía Cristo en la ley, en los profetas y en las promesas que Dios había dado a los padres. La ley de los profetas testificaban de Cristo. Nótese lo que dice en Romanos capítulo 3 versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Tal justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Incluso también las promesas dadas a Abraham se referían a su descendencia, tal como dice Gálatas capítulo 3 versículo 16, cuando dice la cual es Cristo. Simbólicamente, la roca que le seguía en el desierto, de donde brotaron aguas para satisfacer la sed física de aquellos, tal y como nos dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4, cuando dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aunque Cristo no había venido todavía, ellos potencialmente lo tenían ya. Abraham, el patriarca de la nación, así lo testificó, cuando en el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 56 dijo el Señor Jesús: Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Además de esto, siendo Cristo descendiente de Abraham según la carne, estaba potencialmente en ella al proceder todos los de Abraham en cuanto a la descendencia humana, como dice Romanos capítulo 9 y versículo 5. El contraste que el apóstol Pablo quiere aquí destacar como vínculo de recuerdo o de reflexión es que los gentiles estaban sin Cristo. Anteriormente, el apóstol se refirió a la unidad de todos los creyentes en Cristo. Por tanto, antes de la experiencia de salvación que une a todos en un cuerpo cuya cabeza es precisamente Cristo. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Los gentiles estaban sin Cristo, como base y fundamento de la nueva unidad. Separados de Cristo, estaban sin salvación. Todos los bienes y esperanza se dan en Cristo. Por tanto, los gentiles estaban alejados de Él. Estaban en una situación de desesperanza, frustración y fracaso espiritual.
Una segunda diferencia sustancial era la lejanía en que se encontraban de la ciudadanía de Israel. Literalmente estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Ninguno de los gentiles pertenecía a la comunidad de Israel, porque no eran ciudadanos de esa nacionalidad. Dios había hecho un pacto con la nación y Él la gobernaba por mediación humana. Por eso Pablo enfatiza en la condición de los gentiles como excluidos, que es el verbo que utiliza en el versículo. En el mundo de entonces, el mayor timbre de honor era la de ser ciudadano romano, por cuya condición se destacaban los derechos que le correspondían en las leyes. Antes de Cristo, la ciudadanía de Israel, esta era la mayor riqueza espiritual porque en ella estaban las promesas dadas a toda la nación. Una tercera diferencia consistía en que los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa, leyéndose literalmente que eran extranjeros de los pactos de la promesa. Se trata de las disposiciones divinas establecidas para la nación, cuya culminación eran las promesas, especialmente referida a la promesa de bendición universal en Cristo mismo. Israel era, por tanto, poseedor de la promesa de bendición y esperanza reiterada por Dios a Abraham. Gálatas, capítulo 3, versículo 16, dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios, que es fiel, las cumpliría en bendiciones y sobre todo en redención. Estas eran prerrogativas de Israel, como podemos ver en Romanos capítulo 9, versículo 4, cuando dice: que son Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. En general puede considerarse como referencia a las muchas promesas que Dios había dado al pueblo de Israel a lo largo de su historia. Algunas promesas, aún no cumplidas, como la de la nación y reino, pertenecen solo a este pueblo y solo a esta nación. Todavía, algo más distingue a los judíos de los gentiles antes de la operación de salvación en Cristo. Cuando dice sin esperanza, no tenían acceso a los pactos que contenían la promesa de salvación en la que descansaban los de Israel. Por tanto, se hallaban sin esperanza. La desesperanza conducía también a la desesperación, que es la experiencia que tenían los gentiles, como diría también el apóstol en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, cuando dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La esperanza es algo vinculado a los creyentes, tal y como podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 2, también el capítulo 15 y versículo 4. Mientras que los judíos podían vivir como quienes tenían esperanza, sin embargo, los gentiles carecían en todo de estas promesas. Por tanto, carecían también de esperanza. Pero debe de entenderse bien que la esperanza vital para el creyente no son cosas que anhelan alcanzar, sino la relación personal con Cristo Jesús, que es, en cada creyente, esperanza de gloria,
como dice Colosenses capítulo 1, versículo 27, la segunda parte. Cristo habitando en el creyente es la base y la seguridad de esa esperanza. De otro modo, Cristo se hace esperanza por su presencia individual en cada creyente. Finalmente, Pablo añade una distinción más que señala una separación entre los gentiles, sin promesas ni esperanza, y los judíos, sin Dios en el mundo. Literalmente está diciendo ateos en el mundo. Nótese que la idolatría practicada por los gentiles en tiempos de Pablo, entre los que estaban los destinatarios de la carta, es una evidencia clara de que estaban sin Dios, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 8 y versículos 4 y 5. Los gentiles, con sus muchos dioses, son un contraste con los creyentes que tenemos un solo Dios. Nótese lo que dice en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6, cuando dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nótese que los gentiles ateos, sin Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen de dioses falsos que ellos mismos se hicieron. Y esto nos lo muestra en Romanos, capítulo 1 y versículo 23, cuando dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que por naturaleza no son dioses, como dice Gálatas 4 y versículo 8, esa es precisamente la causa por lo que, a pesar de sus muchos dioses, los creyentes de procedencia gentil se hallaban ellos sin Dios en el mundo. Esta última expresión sitúa al final de la oración y adquiere el énfasis que sin duda Pablo quería darle. No solo estaban sin Dios, sino que estaban en el mundo, es decir, viviendo como ateos y entregados al mundo como sistema ordenado de oposición a Dios. Sobre esta situación espiritual son invitados a reflexionar los lectores de la carta a los Efesios y en general cada creyente en cualquier tiempo, para que se tenga una clara comprensión de la dimensión espiritual a que la gracia condujo a quienes, en otro tiempo, no teniendo promesas, ni teniendo ciudadanía, ni teniendo a Cristo, estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol pretende llevar a los lectores a la reflexión que deben hacer en que ahora todo se ha hecho distinto para los salvos, especialmente para los que proceden del mundo gentil, de tal manera que los que antes estaban lejos de Dios, ahora están cerca. Sin embargo, no debe olvidarse que se está estableciendo un contraste con la condición de los gentiles y la de Israel. El término lejos o lejanos era una forma de expresión para referirse a los gentiles en contraste con Israel. De ahí que el profeta Isaías escriba dentro de esa misma relación en Isaías capítulo 57 y versículo 19, cuando dice: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Y en este sentido, de las palabras del apóstol también Pedro en su mensaje evangelístico en Pentecostés, cuando dice:
en Hechos capítulo 2 y versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese es también el sentido que debe entenderse en este pasaje, porque más adelante se referiría a vosotros, los que estabais lejos, y a nosotros, los judíos, que estaban cerca, como veremos en el versículo 17. El cambio de relación que produce por un cambio de posición, ya que Pablo afirma que los ajenos hechos cercanos se producen por estar precisamente en Cristo Jesús. Dice, pero ahora en Cristo Jesús. No se trata, pues, de una proximidad o cercanía, sino de una posición en Cristo mismo. La razón definitiva de ser hechos cercanos tiene que ver con el modo como se hace, que es por la sangre de Cristo. Anteriormente, el apóstol hizo referencia a la sangre de Cristo como el modo por el cual se obtiene redención, que hace posible también el perdón de los pecados, como se pudo ver en Efesios capítulo 1 y versículo 17. Y esa misma sangre, en el sentido de obra realizada mediante la entrega de la vida del Hijo de Dios en sacrificio expiatorio por el pecado, permite que los creyentes sean hechos cercanos, tomándolos Dios en su gracia desde su lejanía a causa de su pecado y de su posición que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por medio de la sangre de Cristo, Dios estableció la paz tal como podemos ver en Colosenses capítulo 1 y versículo 20, que permite, en base a ese sacrificio, alcanzar la justificación. Por tanto, el camino de la proximidad a Él está abierta, y lo está a causa de la muerte del Señor, tal como podemos ver en Hebreos capítulo 10 y los versículos 19 al 20. El Dios de la gracia concedió a quienes estaban lejos ser hechos cercanos por la obra expiatoria del bendito Salvador, mediante su sangre vertida en la cruz. Por esa razón, Dios puede abrir a los gentiles una nueva posición de proximidad, cercanía, que es Cristo mismo, en quien están sentados con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 6. Esa dimensión de significado y contenido de lo que está cerca se desarrolla en los versículos siguientes. Con todo, es necesario prestar atención antes de seguir adelante, que el apóstol que dice que hemos sido hechos cercanos, lo que enfatiza nuevamente la acción divina en toda la materia de salvación, que comienza por la eterna elección en Cristo Jesús, como dice Efesios 1:4. Y luego prosigue con la donación de todas las demás bendiciones que se han considerado. No es que el pecador gentil se hubiese acercado él a Dios, porque en su estado de perdido ni quería ni podía hacerlo, como nos dice Romanos capítulo 3 y los versículos 11 y 12. De manera que es Dios el que toma toda iniciativa en materia de salvación y de bendiciones. Por tanto, es Él quien nos acerca a Él mediante la obra del Señor Jesucristo. Él mismo proclama esta buena nueva, como dice el versículo 17. No era posible una proximidad mayor. Dios pone al creyente en Cristo, el cual, siendo Dios bendito sobre todas las cosas, hace real la máxima proximidad con Él,
como nos dice Romanos capítulo 9 y versículo 5. Por tanto, por la sangre de Cristo, el pecado, que es el elemento de distanciamiento y separación de Dios, queda resuelto, permitiendo a Dios llamar a salvación y abrazar a aquel que antes estaba no solo lejos, sino voluntariamente alejado de Dios. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nótese que solamente Él es nuestra paz. Vale decir lo que ninguna otra cosa, sea esto la ley con sus ordenanzas, méritos humanos, obras de la ley de todo sentido, sacrificios, etc. Pudo hacer Él, solamente Él, en su propia persona, y lo hizo porque Él es la encarnación misma de la paz. En su calidad de príncipe de paz, tal y como dice Isaías capítulo 9 versículo 6, Él mediante su sacrificio voluntario hizo la paz una realidad, como podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27, capítulo 16 versículo 33 y capítulo 20 versículo 19 y 20. Él hizo la reconciliación entre Dios y el hombre, y por tanto también entre los gentiles y los judíos. En cuanto a estos grupos, hizo de ambos uno, fundiéndolos en una unidad orgánica, a saber, la Iglesia. Él, que les da la referencia de la reconciliación entre gentiles y judíos, es evidente, por cuanto son los dos grupos mencionados en el contexto inmediato, ya que entre gentiles y judíos existió por lo largo tiempo un obstáculo formidable, una barrera de odio. Se le llama barrera de o formada por el muro divisorio o cerca, que es referencia figurativa a la ley considerada como causa de separación y enemistad entre judíos y gentiles. Cuando Pablo habla acerca de esta barrera de hostilidad, bien podría también ser una alusión a la barricada que en Jerusalén separaba a la corte de los gentiles del templo mismo y sobre la cual había una inscripción de amenaza de muerte para cualquier gentil que se atreviese a pasar. Por tanto, ningún extranjero podía pasar esta barricada que rodeaba el santuario y su contenido. Cualquiera que fuera sorprendido haciéndolo será responsable único de su muerte. Pero esta alusión a la barricada literal, si es que la hubiese, sería sólo a modo de ilustración. A lo que se refería realmente Pablo era a algo mucho más serio y temible, a saber, una hostilidad inveterada entre ambos grupos. Humanamente hablando, tal muro de odio y desprecio que dividía a judíos y a gentiles se había fortalecido a través de siglos de mutuo menosprecio y elodamiento. Unos pocos años más, y aquella hostilidad reprimida por generaciones se inflamaría en llama viva, dando lugar a una de las más crueles y encornadas guerras. Su resultado sería la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y solamente faltaba esto para que los judíos llamasen a los gentiles literalmente perros. Se usaban muchas otras expresiones insultantes entre ambos lados. A los no judíos se le consideraba inmundos, personas con las cuales no debía tenerse relación alguna, salvo
las absolutamente necesarias. Para muchos prominentes judíos y rabíes, aún los prosélitos eran dignos de desprecio. La asociación cercana con gentiles significaba, por otro lado, para ellos, contaminación, tal y como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 28. Por cierto, que el templo tenía un patio de los gentiles, pero aún este espacio era en ciertas ocasiones ocupado por comerciantes judíos y cambistas con bueyes, ovejas y palomas, en lugar de ser reservado para usos sagrados. Como resultado, nunca llegó a ser una contribución para hacer del templo una casa de oración, sino todo lo contrario, como podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 46, y también para todos los pueblos, como podemos ver en Isaías, capítulo 56 y versículo 7. Y por supuesto, los gentiles trataban igualmente a los judíos. A los judíos los consideraban enemigos de la raza humana, personas llenas de ánimo hostil hacia todo el mundo. Bien podemos imaginar cuál debe haber sido el desdeño gesto y tono de desprecio usado por Pilato al decir: ¿soy yo acaso judío? Como dice Juan capítulo 18 y versículo 25. No obstante, maravilla de las maravillas, Cristo Jesús, el autor de la paz, derribó esta barrera de hostilidad. Creyentes, tanto de origen judío como creyentes de origen gentil, se hallaban morando juntos y en unidad en medio de un mundo lleno de amargura y de confusión. ¿Cómo fue que se realizó esto? Cristo derribó la barrera formada por el muro divisorio de la hostilidad. Y voy concluyendo ya con esto. ¿Abolió la muerte de Cristo todas las barreras? El muro entre judíos y gentiles fue uno de los más evidentes de la historia. Aunque entre judíos y gentiles se produjo más mestizaje del que cabría esperarse, de separación y distinción de los judíos estaba claramente definida. Por otra parte, esta separación se fundamentaba en los mandamientos de Dios. Si pues esta barrera ha sido superada, ¿qué otra puede tener justificación? Si Dios no muestra favoritismos, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 y 35, y también Romanos, capítulo 2 y versículo 11. Entonces, si todos los seres humanos han sido creados a su imagen, si el propósito de Dios es la unidad, si hemos de amar aún a nuestros enemigos, como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y versículo 44, si Cristo llevó consigo la hostilidad para destruirla, ¿qué puede justificar el mantenimiento de cualquier tipo de barrera? Pablo y la iglesia primitiva extendieron ya explícitamente la unidad en Cristo a judíos y a gentiles, a esclavos y libres, a hombres y a mujeres, tal y como dice Gálatas capítulo 3 y versículo 28. Por tanto, ninguna de nuestras barreras, nuestras maneras de devaluar a los demás, de limitarles o aprovecharnos de ellos, tiene base alguna. Estimado y estimada oyente, los seres humanos, por miedos, tal vez por racismos o quizás por prejuicios injustos, suelen levantar barreras que solo traen separación y odio. Como he leído en la palabra de Dios en Romanos, capítulo 2 y versículo 11, dice que porque no hay asesión de personas para con Dios. Así es Dios,
Él no hace acepción de personas, ya que toda persona que viene a Él en arrepentimiento por sus delitos y pecados, Él, que es Dios, las perdona, sin importar su condición social o tal vez su color de la piel. Amigo y amiga oyente, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas superar también esa barrera y lo puedas hacer aceptando a aquel que puede destruir esa barrera que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Para ello, tú tienes que abrirle la barrera que hay en tu corazón y recibirle a Él como Señor y Salvador. Por tanto, ora conmigo y repite esta oración de fe ahí a donde te encuentras y di: Señor Jesús, reconozco que en mi vida he puesto muchas barreras a personas. Igualmente, hay muchas personas que también me han puesto a mí barreras de separación y he de reconocer que esas barreras me han causado frustración, daño, desengaños, etc. En este momento, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.